Conozcamos a la primera ejecutiva robot con inteligencia artificial. El bailarín y coreógrafo Raúl Tamés triunfa con su obra Madre Migrante. Él estará aquí en el estudio en vivo en un ratito más. Tenemos todos los detalles de su presentación previa y de lo que viene en el Palacio de Bellas Artes. Rafael García Villegas, amigos, amigas, qué felicidad que estén con nosotros el día de hoy. Mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio, en efecto, arrancando ya el 8º mes del año, 1 de agosto, en este martes, ¿sí? Y con muchísima información. Sí, tenemos muchos contenidos. Iniciamos con este. Los pueblos originarios suman su voz en un clamor de justicia. Esta mañana, el Movimiento de Pueblos, Comunidades y Organizaciones Indígenas de la Ciudad de México reveló los detalles de la próxima Mega Calenda 2023. Una protesta de los pueblos indígenas con residencia en la ciudad mediante su música, su danza, su vestimenta, su poesía. Ya tenemos 14 años haciendo estas actividades en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, proclamado por la UNESCO. La ruta de este año será del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino, y son múltiples las demandas de los pueblos originarios. Después de la pandemia hay muchos rezagos. Tenemos rezago de la vivienda, ¿no? Para las comunidades indígenas, rezago en el tema de salud. La atención en la educación, porque en la pandemia pues los niños ahora sí se quedaron sin ir a las clases, entonces están un poco rezagados también, entonces hay que trabajar mucho con los niños. Para esta ocasión se tendrá como invitados especiales a los hermanos nahuas del estado de Hidalgo y a la República de Colombia. Para que nos muestren lo que son su gastronomía, su música, su danza, ¿no? Que es bastante lo que ellos traen, ¿no? Porque es un pueblo hermano que tienen a muchos pueblos originarios. La Mega Calenda 2023 comenzará a las 12 del mediodía del miércoles 9 de agosto. Además, del 4 al 17 de septiembre se realizarán distintas actividades durante la jornada por la visibilización de la presencia indígena en la Ciudad de México en un espacio por confirmar. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Estos escenarios fantásticos también conformarán la antropología del futuro. Vamos a explorar la obra de un constructor de mundos. Valiéndose de la arquitectura especulativa y del cine orientado a la ciencia ficción, el artista australiano Liam Young presenta por primera vez su trabajo en México, con un cuerpo de obra que incluye 6 videoinstalaciones de gran formato, vestuario, diseños en papel y objetos que ha empleado en la realización de estos filmes. I'm really interested in the ways that our culture has always used imaginary cities or fictional worlds as sites in which to prototype important and critical ideas about who we are. Science fiction has been this space in which we would test out ideas to explore the implications of technologies so that we can then think on the decisions that we make today and explore what technologies we might invest in, what technologies we might run away from screaming. Pero el mundo que plantea Young no pertenece exclusivamente a la ficción. Tiene su fundamento en la ciencia y en los desafíos que la humanidad enfrenta, como el cambio climático. So we collaborate a lot with scientists and technologists because when we're making science fiction projects, the ones that are the most powerful are also the ones that are the most believable. So we embed all of our films with real science and real technology of the present moment, and all we do is just turn up the volume a little bit. Really, as an artist, my work is exaggeration and extrapolation, where I might take a technology like drones, which are already here, but then I might scale them up and imagine drones being as ubiquitous as pigeons in our cities. Si bien su visión se orienta a un planteamiento diferente del futuro, las similitudes con las metrópolis distópicas de películas como Blade Runner saltan a la vista. Young reconoce haber sido influido por esta cinta. So, the stuff that I find inspirational is science fiction that uses that fiction as a tool in which to explore the moment in which it's being made. And that's what our work is trying to do, is to use fiction as a tool of diagnosis, to
understand who we are today and to help us make decisions about what we might do in the future in order to get to the most productive and hopeful future we can imagine. So I approach filmmaking in that way, through that lens. And rather than just telling character-based stories, I really design worlds. And those worlds are filled with costumes and props and objects. So in the exhibition, you're not just seeing films, but you're also seeing all of the pieces and components that we've created to make those films. La exposición Liam Young, Construir Mundos, permanecerá en Next Teresa Arte Actual hasta el 15 de octubre de 2023. Noticias 22, Víctor Gaspar. Desde la mirada del cine independiente vamos a conocer la riqueza cultural del Japón. En un festival que se desarrolla en el mundo virtual. Inició el Japanese Film Festival Online 2023, que este año tiene una oferta de 12 películas gratuitas para los fanáticos de la cultura cinematográfica japonesa. Uno de los títulos es Hanagatami de Nobuhiko Obayashi. Y esta película, bueno, es una revisión histórica de los hechos que acontecieron en Japón durante la Segunda Guerra Mundial, pero es una película poco común porque está narrada desde el punto de vista de un grupo de jóvenes que sus vidas se vieron afectadas. Para este festival, que tiene su origen en la pandemia por COVID-19, se seleccionaron 10 materiales audiovisuales a través de los minicines, espacios independientes de Japón que presentan obras maestras de directores desconocidos, y 2 más por críticos y directores especializados. Entre estas propuestas también se encuentra el documental Una canción de casa. Y es un documental muy conmovedor sobre un grupo de personas desplazadas de una localidad en Fukushima después del triple desastre que sucedió en 2011, pues que fue muy sonado, el terremoto, maremoto y la explosión nuclear posterior. El documental va sobre la lucha de esta comunidad por que está fuera de su tierra natal y que intenta rescatar sus tradiciones. El festival se llevará a cabo de agosto a octubre y para ver las películas es importante consultar las plataformas digitales de la Fundación Japón. Noticias 22, Karen Rivera. La memoria histórica argentina encuentra ecos en nuestro país. Este es el patrimonio del Nunca Más. A través de textos, videos y gráficos, la Embajada de Argentina en México comparte la historia de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, un espacio que durante la dictadura militar argentina, de 1976 a 1983, fue un centro clandestino de detención. Se transformó la parte superior, la azotea del altillo, digamos, de ese edificio, en un centro clandestino de detención, donde pasaron muchos argentinos y argentinas, donde fueron torturadas, donde hay personas que estuvieron más de 2 años secuestradas en esos lugares, en condiciones infrahumanas. Bajo el título ESMA, Memoria Argentina para el Mundo, Patrimonio del Nunca Más, reflexiona sobre la historia con el propósito de construir un futuro más humano. También para nosotros poder mostrar lo que se logró en Argentina a partir de una lucha que surge de los organismos de derechos humanos, nuestras madres y abuelas, una lucha que surge del amor y que se transformó en una resistencia muy fuerte en los gobiernos democráticos cuando había impunidad. Para nosotros la justicia es un valor. Desde el año 2017, este recinto se convirtió en el Museo Sitio de Memoria ESMA. Es un monumento histórico nacional que simboliza el consenso nacional como medio para lograr la justicia. Está concursando, digamos, para ser declarada Patrimonio de la Humanidad por UNESCO, y esto creo que viene a romper también una lógica de entender los delitos de lesa humanidad o los genocidios solamente por cuestiones étnicas, raciales y religiosas y culturales. Acá hay cuestiones políticas también. Esta exposición permanecerá hasta el mes de septiembre
en el Complejo Cultural Los Pinos. Con imágenes de Javier Contreras y Juan Manuel Arcos, informó Óscar Cortés. Se abre la puerta para la rehabilitación del Conservatorio de Música, un recinto con más de medio siglo de historia que se ha procurado para la manifestación, la creación y la difusión de las bellas artes. Esta semana iniciarán los trabajos de rehabilitación del Conservatorio Nacional de Música. Así lo dio a conocer la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero, y la directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, Lucina Jiménez. El anuncio se dio en el marco de la ceremonia de clausura del ciclo escolar 2022-2023, que se realizó en el Auditorio Silvestre Revueltas. Este año egresaron 50 nuevos profesionales en las licenciaturas de canto, clarinete, composición, contrabajo, composición musical, flauta, guitarra, saxofón, musicología, percusión, trombón, trompeta, corneta, tuba y violonchelo. La secretaria de Cultura informó que la recuperación de la infraestructura en el Conservatorio Nacional de Música era fundamental, pues se trata del corazón de la educación musical en México. Por su parte, la titular del INVAL resaltó la importancia del Conservatorio Nacional de Música como un centro educativo, pero también como una importante obra de la arquitectura mexicana, que estuvo a cargo de Mario Pani. El inmueble, ubicado en la colonia Polanco de la capital mexicana, fue declarado en 2012 Monumento Artístico de México. Noticias 22, Julio López. Derechos musicales, innovación en unos instantes. Aquí en Noticias 22 volvemos en breves segundos. La vida nos pone en diferentes sitios, pero nada nos detiene. Iremos tan cerca o tan lejos como sea necesario para llegar. No importan los obstáculos que haya que enfrentar, eso nos hace más fuertes. Somos un equipo y nada puede detener lo que podemos hacer juntos. Trabajamos con nuestros corazones por una sola causa, tu tranquilidad y la del pueblo de México. Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la gran fuerza de México. Gobierno de México. Disfruta de Noches Emplumadas en el único programa de radio hecho para la televisión. De la mano de Fernando Rivera Calderón, acompañado de Vilma y los músicos del Titanic, además de grandes invitados. Qué gusto tenerlos aquí, cuánto amor, cuánta magia destila. Me Canso Ganso. Nuevos episodios, jueves 21:30 horas. Por Canal 22. La cultura se ve en todas partes. Ya lo decía Jorge Negrete, de Cocula es el mariachi, de Tecalitlán los sones, y vaya que ahorita hay buen motivo para celebrar. Vamos a aquellas latitudes. Ubicada al occidente de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y con una historia que se remonta a principios del siglo XVI, el pasado 26 de junio de 2023, Cocula obtuvo el título de Pueblo Mágico. Reunimos una serie de requisitos complejos, un plan turístico municipal, un inventario de operadores turísticos, un listado de los espacios naturales y tradicionales que teníamos en nuestro municipio. Registramos nuestra intención con el aval de la Secretaría de Turismo del Estado y nos otorgaron justo a finales del mes de junio el nombramiento de Pueblo Mágico a Cocula, Jalisco. Considerada la cuna del mariachi, Cocula también alberga un acervo de inmuebles históricos de diversa índole, enmarcados por entornos naturales. Todo ello le permitió acceder a la distinción de Pueblo Mágico. Tenemos espacios tan importantes como el Museo del Mariachi, la Escuela Regional del Mariachi, también los templos antiguos que datan desde hace muchísimos años, el Templo de la Purísima, la Parroquia de San Miguel Arcángel. Tenemos espacios naturales tan importantes como la Presa Casablanca, la Cascada del Salto, la Presa de Santa Teresa, de Tateposco, haciendas también históricas en el municipio, la Hacienda de San Diego, que está justo a 10 minutos de la zona centro. Dado su patrimonio cultural y natural, Cocula atrae a un amplio espectro de turistas nacionales, particularmente de estados vecinos, del interior de Jalisco y de la cercana ciudad de Guadalajara.
además de migrantes mexicanos establecidos en los Estados Unidos. Por ello, la municipalidad de Cocula ya planea una campaña de promoción en el sur de la Unión Americana para 2024, con miras a potenciar el impacto de esta distinción en la entidad. Es un impacto muy importante. Estamos previendo un aumento del 100% del turismo que viene a nuestro municipio, es decir, se prevé que llegue al municipio un aproximado de 80,000 personas por año, justo para el siguiente año 2024. Al final del día el turista llega al municipio, gasta en el municipio, en el hospedaje, en el alimento, en el souvenir, en el tequila, en la rentada del mariachi, etcétera. Entonces, se prevé que el municipio tenga exponencialmente, el comercio del municipio, un incremento en sus ventas por lo bajo del 200%. Noticias 22, Víctor Gaspar. Ser considerado de primer mundo no exime a este país de enfrentar una grave crisis sanitaria. En ese país, los hospitales tienen listas de espera de más de 7 millones, lo que obliga a miles de pacientes a esperar meses e incluso años para recibir un tratamiento. Casi 300,000 adultos esperan una evaluación de asistencia social. 2.5 millones de ciudadanos no tienen trabajo porque se encuentran enfermos. La esperanza de vida apenas rebasa la que se tenía hace una década y tiene algunas de las peores tasas de supervivencia a enfermedades como el cáncer. No estamos hablando de una nación de tercer mundo, sino de una que pertenece a los países ricos, el Reino Unido. De acuerdo con The Economist, el Servicio Nacional de Salud, el famoso National Health Service, del que los británicos se sienten más orgullosos que de la monarquía, está roto. Y para salvarlo, se requiere gastar más dinero en asistencia social y salud pública que en hospitales, que tratan a la gente solo después de que están realmente enfermos. El punto es centrar el foco en la prevención, es decir, en mantener a las personas sanas el mayor tiempo posible, lo cual significa ampliar la perspectiva del cuidado de la salud. Porque aunque la atención médica acapara muchos titulares, según The Economist, contribuye relativamente poco al estado de salud de la nación, pues los factores socioeconómicos, la genética y el comportamiento individual importan más. Un ejemplo obvio es la obesidad. Gran Bretaña es el tercer país más gordo de Europa y un paciente obeso le cuesta al National Health Service el doble de uno que no lo es. Por eso el gobierno necesita una mejor estrategia para abordar las enfermedades antes de que se presenten en las salas de espera y las camas de hospital. Asimismo, el National Health Service también necesita cambiar la forma en que mide y motiva el desempeño, pues hasta el momento se basa en el número de nuevos hospitales, de nuevos médicos y de tratamientos innecesarios o no deseados que implican gastos de miles de millones. En cambio, si se tiene a los británicos más saludables desde casa, en lugar de tratarlos en las salas de urgencias, el dinero ahorrado resultante se podría poner a disposición de organismos regionales para reinvertirlo. Así es como el National Health Service se puede salvar, sostiene The Economist. Para Noticias 22, Katia León Monterrubio. En Afganistán están en llamas la libertad artística y los derechos musicales. El Ministerio de Promoción de la Virtud y Prevención del Vicio de Afganistán quemó instrumentos musicales tras afirmar que la música provoca corrupción moral. Muchos de los instrumentos destruidos fueron retenidos de espacios destinados a celebrar bodas en la ciudad. Desde que asumieron el poder en 2021, los talibanes impusieron numerosas restricciones, incluida la reproducción de música en público, negándole al pueblo afgano todos sus derechos musicales, incluida la libertad artística. Así lo afirmó el director del Instituto Nacional de Música, Ahmad Sarmaz, añadiendo que la quema de instrumentos musicales es solo un pequeño ejemplo del genocidio cultural que está teniendo lugar en Afganistán bajo el régimen talibán. Noticias 22, Alfonso Popoca.
El destino nos está alcanzando o ya nos alcanzó. Vamos a conocer a Mika. Ya no es ciencia ficción. Mika es la primera robot con inteligencia artificial en convertirse en CEO. Dirige Dictador, una empresa de bebidas que se dedica a comercializar café y ron de origen colombiano, que actualmente tiene su sede en Polonia. Mika fue presentada al mundo en una entrevista con Daily Mail. Pertenece a la empresa china Hanson Robotics. Cuenta con habilidades que la equiparan a un ser humano. Puede hablar y moverse con naturalidad, además de ser más eficiente que un humano, puesto que no necesita descanso ni salario. La inteligencia artificial la dota con la capacidad de analizar más datos que le permiten definir estrategias y establecer mejores procesos para la compañía. Mika presume que ella podría llevar mejor Twitter y Meta que los CEOs humanos Musk y Zuckerberg, gracias a la capacidad de la IA para procesar grandes volúmenes de datos y optimizar procesos basándose en patrones y algoritmos. Otra de las advertencias que ella hace es que cada vez habrá más directivos de compañías que sean inteligencias artificiales robóticas. Con información de Feyerweyer, para Noticias 22, Manuel Lizardi. Bueno, y a propósito, y no irnos muy lejos, se estima que 8 de cada 10 empleos de mujeres están en riesgo precisamente por las inteligencias artificiales. Este es el análisis que nos comparte esta noche Patti Betaza. Muy buenas noches. En general, el mundo laboral se simbra con el auge de la inteligencia artificial. Pero lo que causa mayor incertidumbre es que un reciente estudio revela que 8 de cada 10 empleos de las mujeres están en peligro por ese impacto. Un informe de Goldman Sachs mostró que cerca de 300 millones de empleos de tiempo completo corren el riesgo con la inteligencia artificial. Y aunque algunos empleos son más fáciles de automatizar que otros, las mujeres pueden sufrir las mayores pérdidas. Entre las razones que cita este estudio es que el 79% de las mujeres trabajadoras están empleadas en ocupaciones susceptibles a la interrupción y automatización de la inteligencia artificial. 7 de cada 10 mujeres ocupan puestos administrativos de oficina, que será, por cierto, uno de los sectores más afectados. Otros sectores en los que la mayoría de los empleos están ocupados por mujeres son sanidad, educación y servicios sociales y comunitarios. Ya en 2019, el Fondo Monetario Internacional estimó que 26 millones de trabajos realizados por mujeres en 30 países están en riesgo de desaparecer en 2 décadas como consecuencia precisamente de la llegada de las nuevas tecnologías. Además, las mujeres con bajos niveles educativos y de mayor edad serán las más afectadas. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos dijo recientemente que la economía mundial está al borde de experimentar una revolución de la inteligencia artificial que afectará a todos y especialmente a todas. Por eso hizo un llamado urgente para garantizar que la inteligencia artificial se use de manera responsable y confiable. ¿Los gobiernos están preparados para enfrentar lo que ya está prácticamente encima? ¿Y qué pueden hacer las mujeres para contrarrestar el impacto de la inteligencia artificial si el acceso al Internet es también desigual frente a los hombres? Muy buenas noches. Gracias, Patti, por estas cifras y esta reflexión. Queda ahí, pues, en la mesa de diálogo, de análisis, y con esto nos vamos a una brevísima pausa. Hay más aquí en Noticias 22. Nos vemos. La vida comenzó en el mar. Al cuidarlo aseguramos nuestro futuro. En la Secretaría de Marina trabajamos todos los días en la atención, protección y cuidado de nuestras costas y mares. Creamos planes de contingencia, realizamos simulacros y vigilamos constantemente para preservar el medio ambiente marino. Con embarcaciones y equipo de última tecnología, contenemos derrames y vertimiento de desechos, además de recolectar sargazo de nuestras playas. Trabajamos con las comunidades y los especialistas para educar y crear acciones preventivas. Ayúdanos, mantén limpias las playas y reporta cualquier incidente.
Todas y todos podemos garantizar que las nuevas generaciones disfruten esta riqueza. Porque el corazón de México también late en el mar. Secretaría de Marina. Gobierno de México. Sergio Valadez fue un acucioso observador de su entorno y en sus lienzos plasmó un ángulo distinto para contemplar la realidad. Vamos a conocerlo. Con una exposición que tiende puentes culturales entre Francia y nuestro país, el Salón de la Plástica Mexicana rinde homenaje al artista plástico y músico mexicano Sergio Valadez Estrada, quien falleció en agosto del año pasado en la ciudad de París, donde residía desde principios de los años 70. La muestra exalta sus dotes como observador infatigable de una de las metrópolis más activas culturalmente hablando, una urbe que supo ver desde su muy particular punto de vista. Tuvo la sensación que su mirada, su observación era diferente de lo que podía ver un parisino de su propia ciudad. Y la mejor manera que lo podía mostrar era cambiando, modificando la perspectiva. A veces poniendo varias perspectivas en el mismo cuadro. Estaba muy metido en los detalles. Por ejemplo, nunca firma al mismo lugar sus telas. La exposición, conformada por una treintena de obras, busca hacer una síntesis de las temáticas que más interesaron y apasionaron al artista, como las corridas de toros, el boxeo y las escenas urbanas de París con sus salones de baile, cafés, bares y clubes nocturnos, los cuales conoció gracias a su actividad como músico bohemio. Para Céline Valadez, hija del pintor, este homenaje es la oportunidad propicia para que el público mexicano conozca a un creador que se preocupó por los pequeños detalles, centrando su trazo en la gente común y aquellos que menos poseen. Tenía mucha consideración para esas personas y mucha ternura de alguna forma. La muestra pictórica Homenaje a Sergio Valadez 1943-2022 permanecerá en el Salón de la Plástica Mexicana hasta el 27 de agosto. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Ni sus más de 500 años de antigüedad, ni su ubicación en una montaña que supera los 2.000 metros evitaron que esta joya patrimonial se tiñera de rosa. Empleados presuntamente pintaron de rosa un antiguo templo de China, de aproximadamente 500 años de antigüedad, proclamado como Patrimonio de la Humanidad. Se trata de 2 edificaciones que se encuentran a 2.500 metros de altura sobre la montaña Fanjing. De acuerdo con las autoridades chinas, desde el 28 de julio se lleva a cabo una investigación contra 5 empleados por esta violación, ya que, como parte del patrimonio mundial, no está permitido alterar los estilos arquitectónicos ni provocar daños a propósito. Por ello, la prensa local no solo difundió la noticia, sino que además reportó a las autoridades el incidente, quienes enviaron a un equipo de expertos para restaurar las instalaciones. Este suceso se ha prestado a especulaciones sobre si el hecho de cambiar por un color rosa al antiguo templo refiere al furor que la producción de Barbie ha causado en el mundo. ¿Usted qué opina? Noticias 22, Alfonso Popoca. La Barbie-manía está llegando ya a estos niveles. Bueno, pues ya veremos si hay más noticias, les vamos a comentar. Y fíjense que un nuevo superhéroe busca rescatar la continuidad y el universo cinematográfico de DC Comics. Vamos a ver. Blue Beetle es la más reciente apuesta de DC Comics, una película que incluye música del Gran Silencio y de Luis Miguel, pero también tiene referencias a la telenovela María la del Barrio y a la película Macario, y participan actores mexicanos como Adriana Barraza y Damián Alcázar. Todo esto lo hacen el filme de superhéroes más mexicano filmado hasta el momento.
yo no puedo hacer una película de superhéroes de una familia latina y que no sea latina. Entonces, y yo sé que la latinidad no es un monolito y hay muchas cosas más que son bien diferentes para diferentes culturas. Hasta en un mismo país cosas son bien diferentes. Pero tener esa oportunidad de, aunque sea, enseñar un poquito de lo que somos y de lo que nos hace fuerte y que guste, que resuene y que abra la oportunidad para que otras personas cuenten sus cosas, pues yo creo que ahí era como que la onda. La historia gira en torno a los Reyes, una familia muy unida. Su vida es precaria. Jaime Reyes regresa a su hogar, pero todo está mal y las cosas empeoran cuando una joven multimillonaria le da a cuidar un misterioso escarabajo. Es cierto que el filme tiene muchas otras referencias a lo que significa ser latino. Suena Calle 13 de Puerto Rico y Soda Stereo de Argentina. Sin embargo, no es difícil encontrar una referencia a México. Incluso detrás de cámaras hay talento nacional. La nominada al Oscar, Maye C. Rubeo, se encargó de diseñar el vestuario. Cuando trajimos a Maya Rubio al equipo, yo quería que tuviéramos a una persona también de que sea latina y principalmente si puede ser mexicana mejor. Y ella ya su experiencia y su trabajo que ha tenido en otros proyectos de Marvel, y, Avatar y Apocalipto, ya ella es nominada al Oscar con Jojo Rabbit, las películas de Thor, pues era bastante obvio que encontramos a la persona. La conferencia tuvo un sabor agridulce. La huelga de guionistas y escritores evitó que los protagonistas de la película estuvieran presentes en la promoción del filme. Por el momento yo creo que lo más importante es apoyar a nuestros actores y a nuestros escritores. Y sin ellos no se puede hacer película. Bueno, pues ahí tienen toda esta información y como ya lo dijo el director, la huelga de escritores y actores sigue impactando a la industria y veremos en qué termina. Y quizá estas mareas cotidianas sean una cucharada de nuestra propia medicina para conocer, ¿por qué no?, nuevas propuestas artísticas. La Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, La Esmeralda, continúa impulsando el arte y la creatividad con la inauguración de estas exposiciones. A partir del 26 de julio, La Esmeralda abre sus puertas a la artista Jimena Valle para presentar su obra Mareas cotidianas, restos afectivos a partir de la cultura de acumulación. Y también será testigo de la muestra Una cucharada de tu propia medicina, presentada por Alejandro Valenzuela, estudiante del plantel, las cuales invitan a reflexionar en torno a la contaminación ambiental y visual. Lo que están viendo ahorita acá en el fondo es una de las exposiciones que nosotros estamos presentando a partir de un comité de selección. Hacemos una convocatoria y algunos de nuestros artistas jóvenes egresados o que aún cursan la carrera, pues aprovechan este espacio como parte de poder exhibir ya la producción que van generando y pues se trata de que poco a poco ellos se vayan fogueando con este tipo de ejercicios. Con estas actividades se busca promover e incentivar proyectos que reflexionan en torno a las tendencias creativas y ofrece a la comunidad la oportunidad de participar y de exhibir arte contemporáneo. Es un programa muy rico y muy amplio y que siempre está pensado sobre todo en beneficio de nuestra comunidad, de la comunidad de La Esmeralda, de nuestros estudiantes y nuestros docentes. Las muestras que se presentan como parte del programa de exposiciones 2023 permanecerán hasta el 7 de septiembre y estarán abiertas al público en general. Con imágenes de Saúl Nieto y Enrique Varela, para Noticias 22, Alfonso Popoca. La oportunidad puede estar donde menos lo imaginamos. Ejemplo de ello es esta historia que saltó del linóleo a Instagram.
Con la pandemia, Sergio Sánchez Santamaría compartió su trabajo como grabador cada día más y más en su cuenta de Instagram. Esto no solo lo llevó a tener más de 30,000 seguidores, sino que ha llamado la atención de instituciones como el Museo Nacional de la Estampa, que lo invitó a tener una exposición virtual. Me he vuelto más moderno en el sentido de que tengo que usar las redes como una herramienta a favor hacia mí y hacia mi obra, ¿no? Entonces, se ve la evolución que yo empecé en los talleres de grabado, en la Esmeralda, y que ahorita pues todo lo manejo por redes y envíos de archivos en alta resolución y esas cosas, ¿no? Que vaya, sería una evolución, ¿no? Entonces, como que esta expresión quiere mostrar un poco eso, ¿no? Y además, lo contrastante que es con mis temáticas, ¿no? Que son como neomexicanas, como retro, pero a la vez contemporáneas, ¿no? La muestra, curada por Ana Carolina Abad, reúne alrededor de 50 piezas hechas con técnicas de grabado en relieve que abordan la tradición y la modernidad de la cultura mexicana. La gran galería que yo tengo es mi Instagram. Ahí esa es mi galería de 24 por 365, ¿no? Y mucha gente la ve. Ya, yo creo que tengo hasta 1 millón de visitas en todos mis likes, todas mis vistas, todo lo que comparten. O sea, yo creo que ya supero el millón de vistas en todo lo que he hecho, ¿no? Originario de Tlayacapan, Morelos, Sergio Sánchez plasma paisajes nocturnos, agaves, pero también músicos y revolucionarios, mezclando además elementos del ska, metal, punk y rock. La cuestión es esta. La visión que tuvo Emilio Payán, el maestro, con respecto a tener en el museo exposiciones físicas y exposiciones virtuales, es algo que varios museos deberían de retomar, porque no toda la gente va a los museos y todo el mundo sí tiene acceso a las aplicaciones. Entonces nada más están buscando. Del Linoleum al Instagram, exposición de Sergio Sánchez Santamaría, se puede ver en la página que aparece en pantalla. Noticias 22, Alberto Aranda. Ya está aquí Raúl Tamés, que está conquistando escenarios internacionales, crítica, todo con su propuesta coreográfica, de la cual platicamos en un instante. Volvemos. ¿Sabías que la Ciudad de México cuenta con una fiscalía especializada para la atención de delitos electorales? La FEPADE es la autoridad encargada de procurar justicia en materia penal electoral. Previene, investiga y persigue delitos electorales. Si eres víctima o testigo de un delito, denuncia al 800-133-7233, www.denunciadigital.cdmx.gov.mx o en cualquier agencia del Ministerio Público. Fiscalía especializada para la atención de delitos electorales de la Ciudad de México. Denunciar es prevenir. Y teatro es una palabra griega y quiere decir lugar desde el cual se mira. A 30 años del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales. Y como dice Diderot, si la actuación es un arte, el arte exige. En el fondo somos así. 2002-2003. Luis de Tavira. Que el teatro solo es realización colectiva. Jueves, 17:30 horas. Pero el teatro nos ofrece algo más al teatro mismo. Abordemos el pico en busca del responsable que nos ha hecho ir a perseguir a nuestra ballena blanca. Herman Melville, novelista, ensayista y poeta, nació en la ciudad de Nueva York el 1 de agosto de 1819. Tras el fallecimiento de su padre, se trasladó con su madre a Lansingburg, donde estudió topografía y publicó sus primeros textos en un periódico local. En junio de 1839, viajó como grumete en un barco que se dirigía a Inglaterra, regresando en octubre del mismo año a los Estados Unidos, para posteriormente aventurarse como marinero en el ballenero Acushnet. Entre los años 1839 y 1844, vivió con caníbales en las Islas Marquesas, residió en Honolulu y fue encarcelado en Tahití. Durante su labor literaria, Melville utilizó las experiencias de sus viajes como material para las novelas que escribió, logrando relevancia en la Unión Americana. Sin embargo, fue con su obra Moby Dick con la que hasta el momento se le reconoce a nivel mundial como uno de los autores más importantes del siglo XIX.
En 1891 falleció en Nueva York a los 72 años a causa de un ataque al corazón. Noticias 22, Alfonso Popoca. Esta es una muy buena oportunidad para conocer a quienes están detrás de nuestra cinematografía. Como parte de Conversando con nuestros cineastas, la directora, escritora y productora Paula Markovich participa en este ciclo organizado por la Cineteca Nacional durante el mes de agosto. El premio, ópera prima de la directora que obtuvo el Oso de Plata en la Berlinale de 2011, será la encargada de inaugurar este ciclo el jueves 10 de agosto. El jueves 17 se proyectará el filme El actor principal y una semana después, el jueves 24, El corredor sin huellas. Yo he estado en una búsqueda en mis películas más recientes, tanto temática como formal, en busca de un cine decolonizado. Tengo la sensación de que en algunas ocasiones, tanto el cine latinoamericano como el cine africano, es orillado a hablar sobre ciertas temáticas. Es decir, hacemos películas para ilustrar un tema. Me gusta la oportunidad de investigar en personajes que no están definidos por sus circunstancias, que padecen tal o cual circunstancia, pero que su vida es mucho más que eso. Cacerías Imaginarias es el libro de Paula Markovich, editado por la Escuela Superior de Cine, y el cual concluirá el ciclo con una presentación el jueves 31 de agosto. El cine de Markovich ha estado caracterizado por una cámara en movimiento que busca capturar el momento vivo. Y en lo formal estoy investigando mucho en torno a improvisaciones con una cámara que busca el momento, que para mí mi gran desafío es que el espectador sienta difusos los límites entre lo real y lo ficticio, que no entienda qué es real y qué es ficticio. Estoy muy inspirada por todo lo que es el mundo audiovisual de hoy, los TikToks. El ciclo será una oportunidad para hablar del más reciente filme de Paula Markovich titulado Ángeles y que con desenfado aborda a sus personajes, niños que venden caramelos en la calle. Y el personaje definido por sus circunstancias resulta un personaje aplastado, que solamente está definido por su situación, que no tiene características singulares, que no tiene otros problemas, que no tiene misterio, que no tiene salvajismo, que solo es lo que le pasa. Noticias 22, Víctor Gaspar. ¿De qué color es esta naranja? Naranja, perfecto. Una serie de partituras son la única pista para resolver este misterio. El principal sospechoso, un joven melómano polaco. La lectura lo acompañó desde niño en Carmona, Sevilla. Francisco de Paula Fernández dice que antes de nacer ya le aguardaba una colección de libros en la que sería su habitación y por influencia de sus padres, ávidos lectores, encontraría su amor por las letras. Creo que a muchos de los que nos gusta leer también nos entra ganas de escribir, ¿no? Y bueno, pues a mí me gustaba la asignatura de lengua, de literatura, y bueno, pues cuando acabé la universidad me propuse el reto de escribir una novela. Blue Jeans, como también se le conoce al autor, comenzó escribiendo literatura romántica y juvenil. Después de 10 libros se aventuró a explorar el terreno del thriller, una inquietud que hace mucho tiempo le sembraron autores como Sir Arthur Conan Doyle o su favorita, Agatha Christie. Pero hubo un momento que yo creo que necesitaba un cambio, creo que corría el riesgo de estancarme, de cansar al lector, y hablando con la editorial Planeta, pues le propuse que por qué no escribía novela de misterio, pero con los jóvenes de protagonistas. En 2022, Fernández presenta su quinta novela de misterio y de corte policial, Los crímenes de Chopin, la singular historia de un joven polaco aficionado a la música que, por diversas circunstancias, se envuelve en la delincuencia y resulta ser el principal sospechoso de una serie de delitos en Sevilla, donde se han encontrado partituras para piano. Blue Jeans ahora presenta el desenlace de esta historia con La última melodía de Chopin. Sobre todo al principio, las respuestas que quedaron pendientes en un final muy abierto de la primera parte. Se va a resolver qué es lo que pasó en ese accidente misterioso.
hay una desaparición de uno de los personajes principales en la primera parte. Y bueno, pues en esta segunda parte van a encontrar misterio, van a encontrar otras muertes, asesinatos, nuevos personajes que también son sospechosos de poder haber participado en todo lo que pasa en la primera y la segunda parte. Para mí ha sido un reto escribir esta segunda parte, pero desde el principio tenía claro que esta vez iban a ser 2. El autor no descarta el seguir escribiendo otras historias en este panorama de intriga, pero por lo pronto no hay planes a corto plazo. Los crímenes de Chopin y la última melodía de Chopin son editados por Planeta. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Es un honor recibir esta noche en Enfoques a Raúl Tamés, primer mexicano en ganar un BASI Award, uno de los galardones de mayor prestigio en la escena dancística internacional, y está ya en el estudio con Laura Barrera. Vamos al otro lado. La danza es sociología, es dolor, es belleza, es política. La obra de nuestro protagonista de hoy inicia donde se difuminan las fronteras entre el arte y las humanidades. Raúl Tamés, qué gusto, qué alegría tenerte por acá. Gracias por recibirme. Qué felicidad. Oye, reventaste el Teatro de la Paz este fin de semana, el domingo pasado, en el cierre del Festival Internacional de Danza Contemporánea Lila López, con una coreografía que ya había sido ovacionada en los Estados Unidos y que ahora por fin podemos tenerla en nuestro país. ¿Cómo te sientes? Vienes, pues, yo creo que con muchas emociones, ¿no? Con las emociones a flor de piel, con mucha responsabilidad. Es un muy buen momento de mi carrera como coreógrafo. Conmovido porque sí fueron 1,300 personas que se pusieron de pie y me saludaban llorando, de verdad. Ajá. Sí, ya vimos las imágenes. Sí, y unos gritos, de verdad, gritos, celebrando lo que habían visto. Es una pieza que nos conecta mucho con nuestra identidad. Habla completamente de nuestro país. Toda la música es mexicana. Hay cantos cardenches, hay unos cantos de invocación tzotziles, hay también música de Lila Downs, de los cojolites. Entonces, Juan Pablo Villa. Wow. Es una música maravillosa. Hay huipiles chinantecos, hay un penacho de quetzales. La historia detrás de Madre Migrante es muy interesante. Es una obra que tiene mucho sentido cuando uno se pone a pensar en tu trayectoria, en la que has hablado de temas como el capitalismo, temas que tienen que ver con el mundo distópico, ya en un plano de la dramaturgia, y también con una formación muy sólida como coreógrafo en Rotterdam, en Liverpool, en México, como sociólogo, como maestro en psicoanálisis, y que además conocedor del mundo clásico, de Sófocles, de Shakespeare. Entonces, bueno, como que hay muchas aristas a través de las cuales puedes ver los temas muy de hoy, pero con un bagaje muy interesante. Yo creo que todo este conocimiento que tienes por tus estudios, no solamente en el plano de la danza, sino en el plano de la sociedad, enriquecen mucho tu propuesta, Raúl. Así es, esta comisión me llegó como anillo al dedo, fue algo prácticamente cósmico, porque siento que de no haber sido o de no haber tenido las herramientas sociológicas que tengo por haber estudiado en la UNAM, quizá la obra hubiera quedado incompleta. Y es que la comisión fue hacer una respuesta a una pieza que hizo José Limón, que es un mexicano que fue un coreógrafo súper destacado en sus tiempos, que fue nombrado embajador cultural de los Estados Unidos y cuya compañía ya tiene 77 años de existir. Él ya falleció. Y entonces él se fue a los 7 años a radicar a los Estados Unidos por la crisis después de la Revolución Mexicana. Y después de 20 y tantos años fue invitado a reconocer su país por Miguel Covarrubias. Y cuando lo llevaron a Tonantzintla, quedó muy sorprendido por el barroco sincrético, el barroco indígena que hay allí. Pues los frailes franciscanos le permitieron por primera vez a los habitantes de la región retratar un poco de su cosmogonía y su cosmología en los decorados. Entonces es una iglesia donde el barroco no es de dorados y de rojos, sino es de multicolor. Hay arcángeles morenos, arcángeles con penachos, hay un Quetzalcóatl escondido, los 13 cielos de la mitología azteca
Azteca están retratados en la cúpula, y hay quienes se atreven a decir que allí hay un portal cósmico. Más bien, José Limón hizo una pieza celebrando el mestizaje, pero cuando yo me enteré de que tenía esta gran tarea de responder a esa pieza, pues me fui a vivir a Tonantzintla. Además, me fui en un muy buen periodo en la Semana Santa. Viví con un artesano. Aprendí en otra región, pero aprendí la danza de quetzales. Y lo que yo sentí pues fue más bien un profundo dolor por la masacre, por el aniquilamiento de nuestra riqueza mesoamericana, porque esta iglesia había sido construida encima del adoratorio a Coatlicue. Entonces, bueno, mi pieza sí habla del proceso de colonización del dominio simbólico, de las injusticias que ha habido y se siguen generando en nuestro país, producto, pues sí, de algo que nosotros mismos, la verdad. Por ejemplo, no... Es difícil que hablemos algunas de nuestras lenguas indígenas. Claro. Tenemos 63. Sí. Yo mismo como bailarín me sentí confrontado, pues no había hecho danza folclórica hasta entonces. Con 17 años de carrera no había experimentado eso. Por lo tanto, pues me puse a aprender la danza del venado, aprendí la danza de la pluma, y a partir de allí pues fui construyendo un lenguaje. La obra también al final abre las puertas a la esperanza, también se vuelve muy festiva y habla de toda la magia y todo el misticismo de nuestro país. Y bueno, usamos son jarocho hacia el final con los cojolites para, pues sí, para abrir paso al México que también es alegre. Y bueno, pues a muchos temas de hoy. Vas a presentar el mismo programa que presentaste en los Estados Unidos y en San Luis Potosí también este sábado. Es el mismo programa, ¿verdad? Es el mismo programa, así es. Entonces, pues van a tener la oportunidad de ver una pieza de José Limón, una pieza de Doris Humphrey, bueno, en honor a Doris Humphrey, pero en realidad también la hizo Limón, y yo cierro con Madre Migrante. Entonces, esa es la buena noticia para quienes están o puedan venir a la Ciudad de México, que son 2 funciones este sábado en el Palacio de Bellas Artes, en el máximo recinto cultural de nuestro país, a las 5 de la tarde y a las 8 de la noche, que me parece una barbaridad de esfuerzo para los físico, bailarines, emocional, de una enorme intensidad. Yo creo que pues va a ser como lo ha sido hasta ahora. En los Estados Unidos lo fue, ahora en San Luis Potosí, un éxito tremendo, pero sobre todo la oportunidad de ver una pieza que pues no sé qué tan frecuente será esta oportunidad. No, por lo pronto no hay que perdérsela. Raúl, es una enorme propuesta. Sí, además también habla de un poco mucho del fenómeno migratorio hacia los Estados Unidos. Entonces, bueno, seguramente gran parte de la audiencia se sentirá identificada con alguno de los muchos temas con los que trabajé para la obra. Y resaltar, pues, que es una pieza que enteramente habla de nuestra identidad, que es momento de defenderla. Estamos viviendo un proceso de decolonización. Es muy revelador que yo haya sido también el primer mexicano en haber trabajado para una compañía fundada por un mexicano. Pero una compañía que al final de cuentas es también es estadounidense. Raúl, brevemente, en cuanto a Infinita Compañía, a Pálido Teatro, a tus proyectos de danza independiente, ¿tienes algún otro anuncio que nos quieras comentar que debamos estar muy pendientes? Bueno, la verdad es que este semestre está un poco más tranquilo a nivel de estrenos. Únicamente también estoy muy feliz porque me voy a Australia por segunda ocasión. Presenté una obra en Australia y entonces pues gustó mucho. Y entonces, bueno, me volvieron a invitar para hacer una colaboración coreográfica. Y bueno, por supuesto, ahora que verbalizo, pues estamos en medio del Festival Internacional de Danza Contemporánea de la Ciudad de México. Este es un esfuerzo de varias partes, Comexus, Fomento Educativo, por supuesto, el IMBAL, pero el festival sumaron pues toda la energía para poder traer a la compañía. Y entonces, realmente la inauguración del festival es en Bellas Artes y de allí nos vamos al Salón de Danza de la UNAM, al Teatro de la Danza, al Centro Cultural del Bosque, al CENART. Entonces pueden también seguir al festival en redes sociales y enterarse de la programación, sobre todo si son apasionados de la danza. De la danza y tantas diversidades de danza. Hablamos ya un poco de este festival y les vamos a seguir comentando conforme se vaya desarrollando. Raúl, en unas cuantas palabras, tenemos un segundo para ello. Te voy a hacer 3 preguntas un poquito inspiradas en el cuestionario Proust, que son lo primero que te venga a la mente, por favor. Si me permites.
La primera sería, si tienes una varita mágica, pero solamente puedes hacer uso de ella en una ocasión, ¿qué es lo que decidirías hacer? Siendo muy honesto, conocer a mi mamá biológica. No tuve la oportunidad de conocerla. Esa es una enorme historia también. Y es un tema que me persigue. Que está presente también en tu vida, en tu trabajo. ¿Alguna característica tuya que consideres molesta, un defecto, algo que no te guste de ti? Sí, soy hiperactivo e hiperkinético, entonces eso me produce insomnio, ansiedad, inestabilidad emocional. Sí, no me puedo estar en paz. Ahora, algo por contra, algo que te guste de ti, que digas, en esto estoy bien. La verdad, mi tenacidad, cuando me propongo algo, hago hasta lo imposible por lograrlo. Se nota, ¿no es así, Rafa? Fascinante, y yo decía, es un honor recibir a Raúl Tamés, pero también es un honor estar representados con un embajador cultural de su talla, de su tamaño a nivel internacional. Raúl, celebramos tu trayectoria, celebramos este reconocimiento y que estés aquí esta noche en Noticias 22. Y nos vemos el sábado. Y si se emocionaron escuchándolo hablar, vamos a emocionarnos un poquito más y provocarlos para que no se pierdan lo que va a suceder en el Palacio de Bellas Artes. Los dejamos con otro fragmentito de esta propuesta del maestro Raúl Tamés. Muchas gracias y hasta mañana. Hoy me acompaña en esta mesa de martes de Debate 22 Gautier Mignot, el embajador de la Unión Europea